Vamos a la palabra, queridos hermanos. Estamos en el sermón 7 del libro del profeta Habacuc. Este día nos vamos a concentrar en la sección del capítulo 3, del verso 3 al 15. El profeta Habacuc vive la misma y parece inevitable experiencia de todo creyente, de pasar de la desesperanza a la serenidad y ver el resurgir de la esperanza. Dios no es indiferente a nuestras desilusiones, a nuestras decepciones. Por esa razón es que Dios trabaja en nuestra propia vida. El profeta nos representa muy bien cuando canta en las noches oscuras del alma desde el profundo valle de la sombra. En estos momentos cuando se debe hacer palpable y práctica todo lo que sabemos de Dios, son en esos momentos donde nosotros tenemos que, y permítame esta expresión, echar mano a todo lo que conocemos de Dios en medio de un momento tenebroso, oscuro, inseguro. Es ahí donde tenemos que hacer uso de todo lo que el Señor ha ministrado en nuestro corazón y nos ha revelado acerca de Él. Ese es el momento para aplicar todo lo que hemos aprendido. En este libro profundizamos en nuestra experiencia de pasar por estas dificultades y cómo vamos abordando cada una de ellas. Miremos en el contexto. Como número 1 he puesto en esta sección la profecía avanzando en la historia. Y leamos juntos esta sección que está desde el verso 3 al verso 5. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. En el sermón número 5 encontramos en el verso 2, en el capítulo 2, verso 14, esta expresión que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. En esta sección encontramos la realidad más profunda de esa expresión. El profeta quiere dar a conocer con fuerza que Dios no cambia, que es el mismo que actúa en toda la historia. No ha variado en la forma que procede frente al pecado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo que el profeta quiere lograr en todo este capítulo que podamos confiar absolutamente en Él, más allá de las circunstancias como lo hemos precisado. Dios en este relato se ve viniendo desde el sur, lo esperable para todo judío que comenzara la visión con Jerusalén o desde el cielo. Pero el profeta nos sorprende porque en su relato lo comienza en una posición geográfica distinta y que nos lleva al pasado en la historia. ¿Sabe por qué? Porque el monte Parán es una zona montañosa en el norte del Sinaí, donde acamparon en la tierra prometida. Si usted lee Números capítulo 10, el verso 11 y 12, se va a dar cuenta. El lugar donde Dios se reveló a su pueblo y le dio las tablas de la ley. Y Temán son montes que están ubicados entre el Sinaí y el monte de Edom al sur de Palestina. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir aquí? ¿Qué nos está queriendo decir este relato? En esta región Dios apareció a Moisés, la gloria de Dios se mostró en la montaña. En Génesis 21, también lo podemos ver. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que Dios está sacándonos del momento histórico y geográfico
en el que Él está mostrando su gloria y nos está llevando al pasado, nos está llevando al Sinaí, nos está llevando a una ubicación geográfica de antes para decirnos que la historia con Dios comenzó antes y que Dios fue capaz de cumplir su palabra. Y por eso el verso 3 en la parte B dice: su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza. ¿Qué nos dice? Que su manifestación será vista por todos y esta manifestación para darnos a conocer en este estruendo traerá como consecuencia en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que sean testigos de esta gloria. Lo que habrá es una expresión de alabanza, es una expresión de júbilo, es una expresión de adoración. Nadie pudiera quedar indiferente cuando Dios llene toda la tierra de su gloria. La tierra mostrando el poder y la gloria de Dios. En el verso 4 dice: viene envuelto en brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que Él esconde. ¿Sabe? Me dio la impresión cuando leí esta parte, es como la visión de Ezequiel en el capítulo 1, una visión tan real, con esas 4 caras de distintos animales que veía Ezequiel. Una visión tan real de su poder y su majestad, con una cuota de reserva, ¿no? Envuelto, una manifestación majestuosa de Dios envuelta en su gloria, ¿no? Esa es la sensación que nos deja el profeta en esta parte. La magnificación de su majestad, de su gloria, de su poder, de su resplandor es suficiente. ¿Sabe qué? Para darse cuenta que estamos frente a un Dios de la historia, glorioso, poderoso, grande en su accionar. Habacuc nos lleva a este tiempo donde se revela en el Sinaí como muestras de su amor, de su elección, de su salvación. Lo que el profeta quiere expresar aquí es la inmensidad de la gloria de Dios, que es mayor que la desgracia de los caldeos, que es mayor que el poder de los caldeos, que es mayor que la desgracia que están por vivir. Dios está entronado en su gloria, en su trono, en su majestad. Por eso viene con esa gloria a dar a conocer sus planes. Ahora, no podemos dejar de ver la demanda que aquí subyace en esta palabra del profeta. ¿Sabe por qué? Porque el verso 5 dice: delante de su rostro iban mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Sabe lo que hace? Nos recuerda que Dios no convive con el pecado y no lo tolera. Esa fue la razón de por qué el pueblo de Israel estaba en esta situación que va a comenzar a vivir. ¿Qué significa? Significa que si pedimos que Dios avive su obra en medio de nuestros tiempos, debemos saber también que habrá consecuencias para nuestro pecado. Por lo que la demanda aquí es vivir en la santidad de Dios, vivir en la obediencia de Dios, vivir apegado a la Escritura, guardar nuestro corazón, no inmiscuirnos en las cosas del mundo, no transar con el enemigo. Es esa la demanda que subyace aquí, y el verso 5 nos muestra la potencia, ¿sabe? La potencia de la ira de Dios frente al pecado. Por lo tanto, nuestra condición o nuestra reflexión debería estar, o nuestra inspiración en este contexto debería ser que podamos vivir apartados para Él, poder vivir apartados para Dios, porque el pecado nos puede alcanzar y la ira de Dios se pudiera manifestar en nuestra contra. Ya vimos que Dios lo que hace es también mostrar planes no convencionales para corregir nuestra vida. Interesante.
descubrir esto en nuestra espiritualidad, pero también descubrirla en la teología de Habacuc. Como punto número 2, ¿sabe? He titulado esto: Dios afirma sus pasos, los de Él. Y fijémonos en esta sección del verso 6 al verso 7. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Medián temblaron. Cuando habla de Cusán, habla de Etiopía. Ahora escúchenme. Porque indudablemente cuando Dios habla de que la tierra tiembla, se modifica, se pone en movimiento, la naturaleza escucha su voz y le obedece. El poder de Dios hace estremecer su naturaleza. Claro, si Él es el dueño del universo, si Él es el creador de todas las cosas y la naturaleza, su creación, nosotros como una creación inteligente tenemos que detenernos cuando Dios habla. Algo se tiene que modificar cuando Dios habla. Hay una reacción de toda la naturaleza cuando nos disponemos a oír la voz de Dios. Lo que quiero decir, ¿sabe qué es? Es que cuando Dios habla, Dios transforma. Cuando Dios habla, modifica. Cuando Dios habla, todo el mundo se humilla. Cuando Dios habla, lo que hay es que hay una tensión, ¿sabe?, para oír lo que Dios está dispuesto. Recuerde que Habacuc lo que dice: oí tu palabra y temí. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que la naturaleza reacciona frente a la voz de Dios, escúchenme, a nosotros no nos puede quedar menos que eso. No nos puede quedar menos que eso. O sea, debe existir esto que el profeta Habacuc dijo con mucha fuerza: oí tu palabra y temí. Es eso lo que vemos cuando la expresión dice que los montes se humillaron. Si los montes antiguos y los collados son humillados cuando Dios se manifiesta, ¿quién podrá resistir la manifestación de la ira de Dios? ¿Quién lo podrá hacer? Por más que se levanten los caldeos presumiendo autoridad y poder, nadie podrá hacerle frente al Dios de la gloria. Nadie podrá hacerle frente al Dios de la gloria. La expresión midió la tierra tiene por sentido la determinación del castigo que Dios usará por la desobediencia de su pueblo. Déjeme repetirle esto, por favor. Porque nosotros encontramos también esta expresión en Job. La expresión midió la tierra tiene por sentido la determinación del castigo que Dios usará por la desobediencia de su pueblo. En otras palabras, lo que quiero decir es que tu desobediencia tiene consecuencias. Por lo que el profeta Habacuc nos lleva a poder revisar otra vez que Dios no cambia en relación al pecado. No cambia, hermanos. No cambia. Si decimos fehacientemente que Dios es el mismo de ayer y por los siglos, en esta área, en esta verdad, en esta expresión de su vida, Él no cambia. Por lo tanto, la relación con el pecado no cambia. No es que esto ocurrió en Habacuc, escúcheme, en la historia no cambia. Aun cuando eso signifique tomar medios no convencionales para manifestar su disciplina. Y de ahí que se desprende el entendimiento del profeta que Dios usa a quien quiere para cumplir sus propósitos. Le costó entenderlo al profeta, pero entendió que Dios usa estos elementos no convencionales para su disciplina. Isaías 40:17 dice: como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación
serán estimadas en menos que nada. ¿Sabe? Para entender lo siguiente, cuando un pueblo como los caldeos se quiere levantar como un imperio, lo que Habacuc aquí reafirma es que Dios está por sobre. Y ni siquiera los caldeos van a evitar la ira de Dios. Número 3. El impacto de la salvación del ungido. Ese es el título del número 3. Veamos la sección del verso 8 al verso 15. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, pisoteaste las naciones en otros términos. Saliste para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. ¿Sabe? Me dio la sensación, ¿sabe? En esta lectura que estaba leyendo una porción de Apocalipsis. Lo que podemos ver aquí es que es a un profeta contemplando una escena apocalíptica que perfectamente podemos aplicarla a la segunda venida de Cristo. La sección anterior termina con la frase: sus caminos son eternos. Nos puede dar el sentido que ese siempre es el modo que Dios obra. Cuando esta expresión se usa, sus caminos son eternos, hay algunos comentaristas que lo que quiere decir ahí que Él siempre actúa de esa forma, humillando a quien se enaltece, corrigiendo disciplinariamente a su pueblo. Y en el verso 7 nos presenta a un profeta consternado con lo que está presenciando. En el verso 8 vemos a un Dios mostrando sus armas, cabalgando en su carro victorioso. Y lo vimos en el sermón anterior cuando hablaba acerca de la alabanza. ¿Sí? Es como subirse en el carro de victoria, ¿no? En el verso 9, en la parte B, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, dándonos a entender que Dios en su historia y en la manifestación de su justicia cumplirá su palabra con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por lo tanto, aun cuando sean asolados y aun cuando estén en estos años de cautiverio, la palabra de Dios no fallará y la palabra de Dios se cumplirá. ¿Qué nos queda para nosotros en este contexto, hermano? Que aun cuando estemos viviendo dificultad y estemos viviendo conflicto y estemos viviendo en la más oscura de nuestros tiempos, de nuestras temporadas, yo le quiero decir que Dios cumplirá su palabra y que Él es fiel para cumplir lo que prometió.
Wow, eso nos debe afirmar, eso debe consolidar nuestra fe, eso debe, ¿sabe? Llevarnos a que las circunstancias no deben hablar, lo que debe hablar es Dios. Si Dios dijo que Él cumplirá su palabra y que Él no cambia, que Él no muda, que Él es poderoso, que aparece entre los rayos, entre las nubes del cielo, como destellos, y que toda su creación se humilla ante Él. Wow, aquí estamos en presencia del Dios de la gloria, del Dios todopoderoso. Y me encantaría que usted capturara cada palabra del profeta, porque habla de la grandeza de Dios en medio de la crisis. Porque habla del poder de Dios en medio de las circunstancias adversas. Porque habla, ¿sabe de qué? De la teología en la que necesitamos tener para que nuestra circunstancia en el momento de la prueba no sean el profeta falso que nos hable, sino sea la voz de Dios, que la podamos distinguir mucho más clara. Por eso he sido profundamente cautivado por el profeta Habacuc. Déjeme hablarle de la sección del verso 12 al verso 15. Y dice: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste a socorrer a tu pueblo, o a socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo en cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la inmensidad de las aguas. ¿Sabe? El profeta nos habla y nos muestra a un Dios enojado, airado, celosamente, manifestando su carácter, salvando a su pueblo y a su ungido como con instrumentos inesperados. Cuando habla del ungido, está hablando de su pueblo, del pueblo apartado, del pueblo separado. Cuando habla de trillar a las naciones, está hablando de pisotear a las naciones. Por lo tanto, aquí se deja ver la ira de Dios en contra de las naciones que asolan a su pueblo. Por lo tanto, lo que Dios nos quiere hacer entender aquí, que Dios pelea por nosotros y Él va a asolar al enemigo de tu alma. Él va a asolar a todo lo que se levanta en contra de la nación, de la iglesia, del Israel de este tiempo. El enemigo seguirá devorando las pobres víctimas en secreto, y se ve al Señor golpeando con golpe fatal tras su faena devastadora en el verso 14. ¿Usted se imagina? Déjeme por favor repasar este verso 14, por favor, porque nos debe hablar del Redentor. El enemigo seguirá devorando a las pobres víctimas en secreto, pero de repente se ve al Señor golpeando con golpe fatal tras su faena devastadora. Habacuc es el profeta de la esperanza. Es el profeta que nos invita a confiar en Dios, a creer en medio de las circunstancias adversas que puedes enfrentar en tu vida. Él vendrá a socorrer a su pueblo de manera inusual, sorprendente y poderosa. Él no se quedará quieto, Él no se quedará incólume. Recuerde que Él no es una persona que no se compadece de su pueblo. Él vendrá a socorrernos. El Dios de Israel se está revelando como el guerrero invencible que sale a su tiempo a manifestar su salvación, así como lo hizo en su historia pasada, donde el enemigo temblará porque se ha levantado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que era desde el principio el Verbo, el ungido, el que gobernará las naciones.
se levantará el Dios de Israel. Aleluya. No habrá imperio que se pueda enfrentar a este Dios de la gloria. Gloria a Dios. Déjeme concluir aquí, querido hermano. Déjeme concluir en este contexto. Cuando estamos en diferentes pruebas, cuando estamos en diferentes conflictos, ¿sabe? Vamos a tener en algunos minutos, en segundos quizás, vamos a tener una suerte de desequilibrio, donde uno de los dos prevalecerá. Y va a depender de la fijación que tengamos, de la teología que tengamos, de la creencia que hayamos experimentado en nuestra vida. ¿Sabe? Vamos a ver dónde se va a inclinar la balanza. Si vamos a fijar nuestra mirada en las circunstancias, en la dificultad, en el conflicto, o vamos a fijar nuestra mirada en el Redentor de nuestra alma. Escúcheme, ¿sabe por qué tantas veces exhortamos para que usted vuelva a la Escritura, para que usted lea, para que usted se capacite, para que usted sea un estudioso de la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos difíciles es donde usted tiene que echar mano de lo que cree, de lo que sabe, de la experiencia con Dios que tiene. Por lo tanto, no podemos nosotros quedar impávidos. No podemos quedar sin conocimiento, porque no tendremos de dónde sacar para defendernos en el día malo. La segunda cosa que quiero decir en relación a la conclusión es que no existe un enemigo que pueda hacerle frente al Dios de la gloria. No existe un imperio, no existe un plan, no existe un enemigo que pueda hacerle frente al Dios de la gloria. Por lo tanto, nuestra lucha se reduce a nuestra forma que tenemos de mirar las circunstancias que vivimos y del fundamento bíblico que tenemos. Lo tercero, ¿sabe qué lo que es? Es que Dios saldrá al encuentro para defender a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a su pueblo, porque Dios cumple lo que Él le ha prometido a su iglesia. Y por eso que me encanta esta expresión que usó Habacuc cuando dice, no moriremos. Escúcheme, la iglesia no morirá. Déjeme decirlo de otra forma, la iglesia no está en peligro. No morirá. Oremos. Señor, gracias. Porque hemos transitado, Señor, por esta historia de Habacuc. Nos queda una lección más. Y qué tremendo, Señor, es poder ver tu mano fuerte y poderosa para defender a tu pueblo, para defender a tu iglesia. Y por eso, Señor, que estas palabras, Señor, que pudo proferir el Señor Jesús cuando dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu iglesia. Señor, Habacuc lo está mostrando de una forma diferente. Por eso que el profeta dice que la tierra será llena de su gloria, del conocimiento de su gloria. Y todo ojo le verá. Aleluya, Señor, gracias, porque tú te muestras como el guerrero,
como el Dios fuerte, como el invencible frente a las circunstancias que vivimos en la vida. Gracias, Señor, porque la respuesta es que tú no nos dejarás morir hasta ver tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Medite la palabra y que tenga una semana gloriosa.